Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. En el capítulo anterior presenté de forma sencilla el argumento probatorio del mal, el cual busca demostrar que las condiciones físicas de los seres sensibles que experimentan placer y dolor biológico son mejor explicadas y tienen mejor poder predictivo desde el ateísmo naturalista, ya que desde el teísmo el mundo en que vivimos es tan sorprendente que no parece obra de un ser omnibenevolente. En este video presentaré 6 teodiceas o críticas del teísmo al argumento, las cuales considero que no cumplen su propósito. Primera teodicea, el teísmo escéptico. El teísmo escéptico ya lo he explicado bastante en mi canal, así que solo resumiré con una declaración y ejemplo de Craig. No estamos en una buena posición para evaluar la probabilidad de que Dios tenga razones moralmente suficientes para los males que ocurren. Como personas finitas, estamos limitados en tiempo, espacio, inteligencia y perspicacia. Pero el Dios trascendente y soberano ve el fin desde el principio y ordena providencialmente la historia para que sus propósitos se alcancen finalmente a través de las decisiones libres humanas. Para lograr sus fines, Dios puede detener y soportar ciertos males en el camino. Los males que nos parecen sin sentido dentro de nuestro marco limitado pueden verse como permitidos con justicia dentro del marco más amplio de Dios. Tomando prestada una ilustración de un campo científico en desarrollo, la teoría del caos. Los científicos han descubierto que ciertos sistemas macroscópicos, por ejemplo, los sistemas meteorológicos o las poblaciones de insectos, son extremadamente sensibles a las perturbaciones más pequeñas. Una mariposa revoloteando en una rama en África Occidental puede poner en marcha fuerzas que eventualmente se convertirán en un huracán sobre el océano Atlántico. Sin embargo, es imposible en principio para cualquiera que observe esa mariposa palpitar en una rama predecir los resultados. El brutal asesinato de un hombre inocente o la muerte de un niño a causa de la leucemia podría producir una especie de efecto dominó a lo largo de la historia, de modo que la razón moralmente suficiente de Dios para permitirlo podría emerger hasta siglos después y tal vez en otra tierra. En este párrafo de Craig básicamente dice que las razones por las que Dios podría permitir el mal pueden ser efecto dominó necesario para sucesos quizás siglos después del acto en cuestión. Es decir, que un mal que Dios permite hoy puede ser necesario para un acontecimiento dentro de 500 años y con eso continuar con los planes soberanos de Dios. Esto puede dar pie a varios problemas. Por un lado, parece que Craig afirma que todo suceso en la Tierra tiene una relación causal, continua e interconectada, lo que implica ineludiblemente que al tomar un acto despreciable y malévolo y retroceder de forma causal hasta su origen, resulta que el primer agente que impulsó dicho acto fue Dios, como primer motor. Es decir, que la causa primera de todo mal en el mundo es Dios, quien puso y empujó la primera pieza de dominó. Esto lo veremos más a detalle en otro video. En segundo lugar, Draper refuta a Craig con lo siguiente: es posible que Dios tenga razones desconocidas para permitir el mal, pero también es posible y antecedentemente igual de probable que Dios tenga razones desconocidas para prevenir el mal. Por ejemplo, Dios podría tener razones misteriosas para prevenir el asesinato cruel de un niño, pero esta intervención funcionaría como un efecto dominó a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, podría permitir por razones igualmente misteriosas el asesinato de otro niño. También funciona como otro efecto dominó, lo cual implica que las razones misteriosas para prevenir y las razones misteriosas para permitir se contrarrestan y cancelan entre sí. En pocas palabras, se vuelve al punto de partida de donde no hay explicación razonable. Segunda teodicea, la doctrina cristiana. Según Craig, la fe cristiana conlleva doctrinas que aumentan la probabilidad de la coexistencia de Dios y el mal. Al hacerlo, estas doctrinas disminuyen cualquier improbabilidad de que la existencia del mal surja de Dios. Esta objeción tiene varias respuestas. Para empezar, si el cristianismo conlleva doctrinas que pueden justificar racionalmente el mal, entonces esta objeción contradice a la primera del teísmo escéptico, ya que estamos en condiciones por medio de la doctrina cristiana para evaluar si Dios efectivamente podría tener razones moralmente suficientes para permitir el mal. Las razones misteriosas no tendrían lugar. Por otro lado, esta crítica no tiene mayor impacto, puesto que el argumento de Draper no se dirige principalmente al sufrimiento moral, sino al biológico. Las acciones morales son irrelevantes en el placer y dolor biológico.
En tercer lugar, el argumento de Draper compara el poder explicativo del teísmo simpliciter con la hipótesis de la indiferencia, no el teísmo más las doctrinas cristianas y las hipótesis que eso conlleva. Además, la doctrina cristiana no es una fuente válida de respaldo para cuestionar el argumento de Draper, ya que estas doctrinas tienen sus propios problemas y cuestionamientos históricos y filosóficos, por lo que en vez de ser un salvavidas resulta ser un ancla que hunde la crítica. Tercera teodicea, el conocimiento divino. Craig dice lo siguiente: el propósito principal de la vida no es la felicidad, sino el conocimiento de Dios. Una de las razones por las que el problema del mal parece ser tan desconcertante es que tendemos a pensar que si Dios existe, entonces su meta para la vida humana es la felicidad en este mundo. El papel de Dios es proporcionar un ambiente cómodo para sus mascotas humanas, pero desde el punto de vista cristiano esto es falso. No somos mascotas de Dios y el fin del hombre no es la felicidad en este mundo, sino el conocimiento de Dios, que finalmente traerá la realización humana verdadera y eterna. Aquí Craig comete un error bastante evidente. No hace una distinción entre agentes morales y sensibles que experimentan dolor y placer biológico. Esta distinción es sumamente importante, ya que es pieza fundamental en el argumento, por eso la crítica no tiene fundamento. El supuesto propósito divino de obtener conocimiento de él no tiene en cuenta a los seres sensibles que experimentan dolor y placer biológico, es decir, que es totalmente irrelevante esta crítica en el sufrimiento de animales no humanos, como por ejemplo delfines, algunos primates o cuervos, quienes pueden llegar a experimentar cierto grado de introspección y comprensión del dolor. Por otro lado, esta teodicea funcionaría si el conocimiento de Dios fuera algo realmente simple de adquirir. Pero hemos visto en el argumento del ocultamiento divino que hay personas no creyentes no culpables, es decir, que el conocimiento divino no se les reveló en lo más mínimo como para poder creer en la existencia de dicho ser. Así que el argumento de Craig se desmorona cuando consideramos que el conocimiento de Dios es algo tan difícil de acceso que muchas personas ni siquiera llegan a saber de él. Cuarta teodicea, la rebelión. Craig dice lo siguiente: la humanidad está en un estado de rebelión contra Dios y su propósito. Este argumento en términos simples significa que el mal en el mundo es el resultado de la rebelión del hombre contra Dios. Si no se hubiera revelado, nada de esto estaría pasando. La teodicea es floja, ya que por un lado no responde por qué los seres sensibles no humanos deben compartir el sufrimiento de la especie rebelde, ya que es evidentemente injusto que otros reciban un castigo que no merecen. Por otro lado, bajo la cosmovisión cristiana ortodoxa, la rebelión, entre comillas, se dio originalmente en el paraíso con Adán y Eva. Pero esto tampoco responde por qué la naturaleza pecaminosa de ellos debió trascender las generaciones hasta el punto de llegar a esta sociedad plagada de sufrimiento. No hay una explicación razonable de por qué Dios permitió algo que hubiera podido resolver de forma más rápida y simple. Quinta teodicea, el paraíso. El conocimiento de Dios se derrama en la vida eterna. Básicamente, según el cristianismo, después de esta vida viene el premio. Todo aquel que vivió para Cristo obtendrá su justa recompensa y podrá salir victorioso en medio del dolor. Aquí vemos los mismos problemas que las otras teodiceas, pero además se le suma que no hay justificación de cómo será la gloria eterna de los seres sensibles no humanos que experimentan dolor, puesto que para el cristianismo estos seres no tienen alma y menos recompensa eterna, así que su sufrimiento es claramente gratuito. A eso le sumamos el sufrimiento de agentes morales que por razones ajenas a su voluntad no tuvieron el conocimiento divino, por lo tanto no son merecedores de dicha recompensa. Finalmente, la teodicea de la bondad infinita. Craig lo explica así: el conocimiento de Dios es un bien inconmensurable. Conocer a Dios, fuente de bondad y amor infinito, es un bien inconmensurable, la plenitud humana. Los sufrimientos de esta vida ni siquiera pueden compararse con ella. Así la persona que conoce a Dios, no importa lo que sufra, no importa lo terrible que sea su dolor, todavía puede decir: Dios es bueno conmigo. Simplemente en virtud de que conoce a Dios, y esto es bien incomparable. La teodicea tendría sentido si el sufrimiento tuviera algún impacto en el conocimiento de Dios. Pero como hemos visto, muchas personas a causa del sufrimiento deciden alejarse de la creencia divina, ya que la cantidad de sufrimiento a veces es tanta que no ven posible la existencia de un ser con bondad infinita. Es decir, que bajo esta teodicea parece que todo se reduce a un juego de azar,
donde para algunos funciona el sufrimiento como motivación en el conocimiento de Dios y para otros funciona como motivación para negarlo definitivamente. No veo cómo esto puede ayudar al teísmo, la verdad. Como hemos visto, las críticas al argumento no son satisfactorias y muchas de ellas parten del presupuesto de la veracidad del cristianismo. Pero como argumenté, cada teodicea tiene sus propios problemas, lo que en vez de refutar el argumento de Repper, lo fortalece. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo si te gustó. Pronto empezaré a hablar de la resurrección y otros temas del cristianismo que ya había empezado, pero que no había continuado. Gracias y hasta pronto.